Alessandro Tretti estaba en el escenario del Carnegie Hall de Nueva York. Las brillantes luces hacían que su cabello plateado brillara como el metal. Miles de personas estaban sentadas en butacas de terciopelo rojo esperando a que moviera las manos. Cuando levantó su larga vara blanca, llamada batuta, todo el lugar quedó en silencio. Incluso el sonido de la respiración cesó. Los miembros de la orquesta tenían sus instrumentos listos. Violines, violonchelos, flautas y trompetas esperaban su señal. Eran algunos de los mejores músicos del mundo, pero todos miraban a Alessandro como niños esperando a que su maestro hablara. Alessandro sonrió. Amaba esa sensación. Amaba ser la persona más importante de la sala. Amaba como todos lo necesitaban para hacer realidad la música. Sin él, estos talentosos músicos no eran más que personas con instrumentos caros. Llevaba 22 años dirigiendo orquestas. Durante ese tiempo, nunca había fallado en dominar una pieza musical. Otros directores a veces tenían dificultades con composiciones difíciles, pero Alessandro no. Podía mirar cualquier partitura y comprenderla por completo. Podía hacer que cualquier orquesta tocara exactamente como él quería. Los periódicos lo llamaban genio. Las revistas musicales ponían su foto en sus portadas. La gente rica pagaba miles de dólares solo para verlo dirigir. Había dirigido en Londres, París, Viena y Tokio. Todas las orquestas importantes del mundo querían trabajar con él. Alessandro nació en un pequeño pueblo de Italia. Su padre vendía verduras en el mercado local. Su madre limpiaba casas para familias adineradas. No eran ricos, pero amaban la música. Su madre cantaba viejas canciones italianas mientras trabajaba. Su padre silbaba melodías clásicas que escuchaba en la radio. Cuando Alessandro tenía 7 años, sus padres lo llevaron a ver una actuación de orquesta en la gran ciudad cercana. Nunca había visto nada igual. El director se paró frente a todos esos músicos y les hizo crear los sonidos más hermosos que Alessandro jamás había escuchado. Esa noche, les dijo a sus padres que quería ser director de orquesta cuando fuera grande. Sus padres trabajaron horas extra para pagar las clases de música. Alessandro aprendió a tocar primero el piano, luego el violín. Estudió teoría musical y aprendió a leer partituras como otros niños leen cuentos. A los 15 años, ya tocaba varios instrumentos y había empezado a componer sus propias piezas. A los 18, ganó una beca para estudiar en una famosa escuela de música de Milán. Sus profesores quedaron maravillados con su talento. Podía recordar sinfonías enteras con solo escucharlas una vez. Detectaba errores en las partituras que incluso los músicos más experimentados pasaban por alto. Tras graduarse, se convirtió en director asistente de una pequeña orquesta en Roma. 2 años después, ascendió a director titular. 5 años después, importantes orquestas de todo el mundo lo invitaban a ser director invitado en sus conciertos. Alessandro nunca olvidó sus orígenes, pero el éxito lo cambió. El tímido chico del pequeño pueblo italiano se volvió seguro de sí mismo y exigente. Esperaba la perfección de cada músico que trabajaba con él. Detenía los ensayos para corregir pequeños errores que la mayoría de la gente ni siquiera notaba. Los músicos respetaban su talento, pero a muchos les resultaba difícil trabajar con él. Rara vez sonreía durante los ensayos. Nunca elogió a los músicos, ni siquiera cuando tocaban maravillosamente. Solo señalaba sus errores y exigía que lo hicieran mejor. Algunos miembros de la orquesta murmuraban que Alessandro se había vuelto demasiado orgulloso. Decían que se creía mejor que todos los demás, pero ninguno se atrevía a decírselo a la cara. La reputación de Alessandro era demasiado poderosa. Trabajar con él podía impulsar la carrera de un músico, y discutir con él podía destruirla. Los críticos musicales adoraban a Alessandro porque siempre ofrecía actuaciones impecables. Las salas de conciertos lo adoraban porque las entradas se agotaban cada vez que su nombre aparecía en los anuncios. Los directores de orquesta lo adoraban porque su presencia garantizaba críticas positivas y llenos totales.
Alessandro había desarrollado ciertos hábitos a lo largo de los años. Siempre vestía el mismo traje negro durante las actuaciones. Siempre llegaba a la sala de conciertos exactamente una hora antes del comienzo del espectáculo. Siempre estudiaba partituras en su camerino, incluso si había dirigido las mismas piezas cientos de veces antes. Pero su hábito más famoso era su capacidad para leer cualquier composición musical. Leer una partitura significa mirarla y comprenderla al instante sin necesidad de practicarla ni estudiarla primero. La mayoría de los directores necesitaban días o semanas para prepararse para una nueva pieza. Alexander podía mirar una partitura por primera vez y dirigirla a la perfección en cuestión de minutos. Este talento lo había hecho famoso, pero también lo había vuelto descuidado. Rara vez se molestaba en estudiar las nuevas composiciones con detenimiento. Confiaba en su capacidad natural para comprender cualquier pieza musical al instante. Otros directores pasaban horas analizando nuevas obras, buscando complejidades ocultas o patrones inusuales. Alexander simplemente miraba la música y asumía que la entendía por completo. A veces, los jóvenes compositores le traían sus nuevas obras con la esperanza de que las interpretara con su orquesta. Alexander miraba sus partituras rápidamente y las aceptaba o las rechazaba en cuestión de minutos. Nunca cuestionaba las intenciones del compositor. Nunca discutía el significado de la música. Simplemente decidía si la pieza merecía la pena. La mayoría de las veces, sus juicios rápidos eran correctos. Su inteligencia musical natural era extraordinaria. Pero su éxito le había hecho creer que nunca se equivocaba con la música. Había olvidado que incluso la persona más talentosa puede cometer errores. Esa noche en el Carnegie Hall, Alessandro dirigía la Novena Sinfonía de Beethoven. La había interpretado más de 100 veces. Cada nota, cada ritmo, cada cambio de dinámica estaba grabado a fuego en su memoria. La orquesta tocaba maravillosamente, respondiendo a cada uno de sus gestos como bailarines siguiendo a un coreógrafo. Al desvanecerse las últimas notas, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Alessandro hizo una profunda reverencia, aceptando sus elogios como un rey aceptando el tributo de sus súbditos. Sonrió y saludó, pero por dentro ya pensaba en su próxima actuación. Mañana volaría a Tokio para un evento especial. Un festival de música lo invitaba a ser juez en un concurso para jóvenes compositores. Se transmitiría en directo por televisión a millones de personas en toda Asia. Alessandro ansiaba mostrar su maestría a un nuevo público. No tenía ni idea de que este viaje a Tokio lo cambiaría todo. No tenía ni idea de que su confianza en sus propias habilidades estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que jamás imaginó. No tenía ni idea de que dos jóvenes músicos estaban preparando algo que desafiaría todo lo que creía saber sobre música. Cuando Alessandro abandonó el escenario esa noche, seguía siendo el director de orquesta más respetado del mundo, pero su etapa en la cima estaba a punto de terminar de la forma más humillante posible. La llamada llegó una lluviosa mañana de martes de noviembre. Alessandro estaba sentado en su apartamento de Milán, tomando un expreso y leyendo críticas de su última actuación. Los periódicos, como de costumbre, elogiaban su trabajo. Palabras como magistral y brillante aparecían en cada artículo. Su representante, Roberto, llamó con noticias emocionantes. El Festival Internacional de Música de Tokio quería que Alessandro fuera el juez principal de su concurso de jóvenes compositores. Este no era un festival de música cualquiera. Era uno de los eventos más prestigiosos de Asia, que atraía a músicos talentosos de todo el mundo. Te ofrecen una tarifa muy generosa, explicó Roberto por teléfono. Y la visibilidad será increíble. El evento se transmitirá en vivo por televisión a Japón, Corea, China y varios otros países. Millones de personas lo verán, sonrió Alessandro. Le encantaban las oportunidades de mostrar su experiencia a nuevos públicos. Había conquistado Europa y América,
pero Asia representaba un mercado enorme que aún no había explorado por completo. Díganles que acepto, dijo Alessandro sin dudarlo. ¿Cuándo es el evento? El 15 de diciembre, respondió Roberto. Es sábado por la noche. El momento perfecto para los índices de audiencia. El formato es sencillo. Jóvenes compositores presentarán sus obras originales ante un jurado. Tú serás el juez principal junto con 2 músicos locales y un crítico musical. A Alessandro le gustó el arreglo. Como juez principal, su opinión tendría el mayor peso. Él sería la estrella del espectáculo, el experto cuya palabra era inapelable. Los demás jueces probablemente se basarían en su conocimiento y experiencias superiores. Los organizadores del Festival de Tokio enviaron a Alessandro información detallada sobre el evento. La competición se celebraría en la Ópera de Tokio, una de las salas de conciertos más hermosas del mundo. El edificio era famoso por su perfecta acústica y su elegante diseño. Actuar allí se consideraba un gran honor. 8 jóvenes compositores fueron seleccionados para participar. Provenían de diferentes países de Asia: Japón, Corea, China, India y Filipinas. Cada compositor disponía de 15 minutos para presentar su obra. Podían interpretarla ellos mismos o encargarla a una pequeña orquesta de cámara proporcionada por el festival. Alessandro leyó la lista de participantes con cierto interés. La mayoría eran estudiantes de prestigiosas escuelas de música. Sus edades oscilaban entre los 18 y los 25 años. Había sido juez en concursos similares en numerosas ocasiones. Los jóvenes compositores solían presentar piezas tradicionales y seguras que seguían las reglas clásicas. Rara vez los sorprendían. Los organizadores del festival explicaron que el tema de este año era la innovación en la música clásica. Animaron a los compositores a experimentar con nuevas ideas respetando las tradiciones clásicas. Alessandro encontró este tema divertido. En su experiencia, los jóvenes que intentaban ser innovadores solían crear música confusa e inaudible. La verdadera innovación requería años de experiencia y un profundo conocimiento de los principios clásicos. A medida que se acercaba la fecha, Alessandro se preparaba para su viaje a Tokio. Había visitado Japón varias veces y disfrutaba del respeto del país. Para la música clásica, el público japonés era conocedor y agradecido. Entendían la diferencia entre una buena y una gran interpretación. Empacó sus mejores trajes y su batuta de la suerte, la que había usado para su debut en la Scala en Milán. También trajo varios libros de teoría musical, aunque dudaba que los necesitara. Juzgar a los jóvenes compositores solía ser sencillo. Sus errores técnicos eran fáciles de detectar y su falta de experiencia, evidente. Alessandro llegó a Tokio 3 días antes de la competición. Los organizadores del festival lo trataron como a un rey. Lo alojaron en el mejor hotel de la ciudad y le consiguieron un coche privado para llevarlo a donde quisiera. Programaron entrevistas con los principales periódicos y revistas musicales. Durante estas entrevistas, Alessandro habló con seguridad sobre su enfoque para juzgar nuevas composiciones. «Puedo saber en los primeros compases si una pieza tiene mérito», le dijo a un periodista de Tokyo Music Weekly. «La buena música sigue ciertos principios universales. Mi trabajo es reconocer cuando los jóvenes compositores comprenden estos principios y cuando no». Otro entrevistador le preguntó sobre enfoques innovadores para la música clásica. La respuesta fue típica de su pensamiento. La innovación por sí misma no vale nada. Afirmó que la verdadera innovación proviene de dominar primero las técnicas tradicionales y luego encontrar nuevas formas de alcanzar los ideales expresivos. La mayoría de los compositores jóvenes de hoy quieren ser diferentes antes de aprender a ser buenos. Los organizadores del festival quedaron satisfechos con estas entrevistas. La confianza y autoridad de Alessandro impresionaron a los medios. Su reputación de perfeccionista exigente era exactamente lo que buscaban para su concurso. Los espectadores sintonizarían para ver al famoso director evaluar a los jóvenes talentos. El día anterior al concurso,
Alessandro visitó la Ópera de Tokio para familiarizarse con el recinto. El edificio fue aún más impresionante de lo que esperaba. La sala principal de conciertos tenía capacidad para 2.000 personas y contaba con un enorme órgano de tubos construido por una famosa empresa alemana. El escenario estaba preparado para el concurso. Una pequeña zona de orquesta contenía sillas y atriles para 15 músicos. Detrás de ellos, se reservó un espacio más amplio para la mesa de los jueces. Se colocaron cámaras de televisión por toda la sala para capturar todos los ángulos de las actuaciones. Alessandro probó la acústica aplaudiendo. El sonido se transmitió perfectamente por toda la sala. Imaginó cómo sonaría su voz al criticar la obra del joven compositor. La audiencia televisiva escucharía cada palabra con claridad. El equipo de producción explicó cómo funcionaría la transmisión. Cada compositor tendría exactamente 15 minutos para presentar su obra. Después de la presentación, los jueces harían preguntas y comentarios. Los comentarios de Alessandro recibirían especial atención, ya que era el juez principal. Esperamos nuestros mejores índices de audiencia. El productor de televisión le dijo a Alessandro: tu reputación ha generado un enorme interés. La gente está emocionada de verte trabajar con jóvenes compositores asiáticos. Alessandro estaba contento, pero no sorprendido. Su presencia elevaba automáticamente cualquier evento musical. El hecho de que esta fuera su primera aparición importante en televisión en Asia lo hacía aún más especial. Esa noche, Alessandro cenó con los demás jueces. El profesor Tanaka era un musicólogo japonés de edad avanzada que había escrito varios libros sobre música tradicional japonesa. La señorita Chun era una joven violinista coreana que había ganado varios concursos internacionales. El señor Watanabe era crítico musical del periódico más importante de Japón. Pensó que la conversación durante la cena fue cortés pero reveladora. El profesor Tanaka mencionó que el grupo de compositores de este año era particularmente interesante. Varios de ellos están experimentando con la fusión de elementos musicales tradicionales asiáticos con formas clásicas occidentales, explicó. Alessandro asintió cortésmente, pero en privado se mostraba escéptico. Había escuchado muchos intentos de combinar las tradiciones musicales orientales y occidentales. La mayoría fracasaron porque los compositores no entendían ninguna de las dos tradiciones lo suficientemente bien como para fusionarlas con éxito. La señorita Chen parecía entusiasmada con una propuesta en particular. Hay un par de gemelos japoneses que han creado algo realmente único, dijo. Los escuché ensayar ayer y su pieza no se parece a nada que haya visto antes. ¿Gemelos componiendo juntos?, preguntó Alessandro. Me parece un truco. La composición seria requiere visión individual y expresión personal. Quizás, dijo el profesor Tanaka con cautela. Pero estos jóvenes han estado componiendo juntos desde la infancia. Parecen compartir una mentalidad musical. Su pieza es bastante compleja, tanto matemática como emocionalmente. Alessandro se tomó nota mental de prestar especial atención a estos gemelos. Si intentaban impresionar a los jueces con complejidad matemática, rápidamente expondría las debilidades de su enfoque. Las matemáticas y la música estaban relacionadas, pero la buena música requería mucho más que cálculos ingeniosos. Al terminar la velada, Alessandro se sentía seguro de cara a la competición del día siguiente. Había juzgado a cientos de jóvenes músicos a lo largo de los años. Sabía identificar el talento y ofrecer críticas constructivas. La audiencia televisiva lo vería en su mejor momento. Erudito, autoritario y decisivo. Se acostó temprano, poniendo el despertador a las 8. Mañana. Sería un día largo, pero también una nueva oportunidad para demostrar su experiencia a un nuevo público. No tenía motivos para esperar otra cosa que un éxito rotundo. Pero en otra parte de Tokio, dos jóvenes compositores ultimaban los preparativos para una actuación que desafiaría todo lo que Alessandro creía. Él sabía de música. Akira y Kenji Yamamoto vivían en un pequeño apartamento cerca de la Universidad de Kioto.
Los gemelos tenían 19 años y se parecían exactamente, salvo por una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda de Kenji, causada por un accidente infantil. Incluso a sus padres a veces les costaba distinguirlos. El apartamento estaba lleno de instrumentos musicales y hojas de papel cubiertas de símbolos extraños. Para la mayoría de la gente, estos papeles parecerían complicados problemas matemáticos mezclados con notas musicales. Pero para los gemelos, representaban años de trabajo en su mayor creación. Akira estaba sentado al piano tocando una melodía que parecía cambiar cada vez que la repetía. Las notas seguían un patrón, pero este cambiaba constantemente de formas que sonaban a la vez lógicas y sorprendentes. Kenji estaba cerca dirigiendo la orquesta invisible en su mente mientras seguía las fórmulas matemáticas escritas en los papeles. Pon un punto a los gemelos. Habían estado haciendo música juntos desde que tenían 5 años. Su abuela, que vivía con la familia, era una maestra de la música tradicional japonesa. Tocaba el koto, un instrumento de tercera generación que creaba sonidos únicos en la música clásica occidental. También conocía canciones antiguas transmitidas de generación en generación. Su padre era profesor de matemáticas en la Universidad de Kioto. Se especializaba en la teoría del caos, que estudiaba cómo pequeños cambios podían crear enormes diferencias en sistemas complejos. A menudo explicaba estos conceptos a sus hijos con ejemplos musicales. Cuando Akira y Kenji eran niños, descubrieron que podían leerse los pensamientos musicales. Si uno de ellos comenzaba a tocar una melodía, el otro podía crear inmediatamente una armonía que encajaba a la perfección. Si uno componía un ritmo, el otro podía añadir partes complementarias sin discusión. Sus padres notaron esta inusual conexión desde pequeños. Cuando los gemelos tenían 7 años, su madre los inscribió en clases de piano con un profesor local. El profesor se sorprendió al descubrir que los niños aprendían el doble de rápido cuando practicaban juntos. Parecen compartir una sola mente musical dividida en 2 partes. A medida que crecían, los gemelos se interesaron por el trabajo matemático de su padre. Aprendieron sobre fractales, secuencias que se repetían a diferentes escalas. Estudiaron números primos, que seguían patrones que los matemáticos aún no entendían del todo. Y lo más importante, aprendieron sobre la proporción áurea, una relación matemática presente en la naturaleza y el arte. A los 15 años, Akira y Kenji hicieron un descubrimiento extraordinario. Encontraron maneras de usar los principios matemáticos de su padre para crear nuevos tipos de composiciones musicales. La música tradicional occidental se basaba en patrones repetitivos, estrofas, coros y progresiones de acordes familiares. Pero la música de los gemelos se basaba en fórmulas matemáticas que creaban patrones dentro de patrones. Su profesor de composición en la universidad era el Dr. Sato, un hombre mayor que había estudiado tanto música tradicional japonesa como técnicas occidentales modernas. Fue la primera persona fuera de su familia en reconocer el talento único de los gemelos. Lo que están haciendo nunca se ha intentado antes, les dijo el Dr. S. durante una clase. Están creando música que existe en la intersección de la filosofía oriental, la armonía occidental y las matemáticas puras. Es completamente original. Los gemelos pasaron 4 años desarrollando sus ideas. Crearon un lenguaje musical que utilizaba principios matemáticos para generar melodías, armonías y ritmos que parecían familiares, pero que en realidad eran completamente nuevos. Su música sonaba hermosa y lógica, pero seguía reglas que ningún músico tradicional reconocería. Llamaron a su obra maestra Variaciones Infinitas. El título hacía referencia a la propiedad matemática que permitía que su composición, en teoría, continuara indefinidamente, con cada sección surgiendo naturalmente de la anterior, sin repetirse nunca exactamente. La pieza fue diseñada para ser interpretada por una pequeña orquesta de cámara, 4 violines, 2 vías, 2 violonchelos, un contrabajo y 4 instrumentos de viento. Pero la verdadera innovación residía en la dirección.
La dirección tradicional seguía los patrones rítmicos que los músicos habían utilizado durante siglos. La pieza de los gemelos requería un enfoque completamente diferente. En lugar de marcar el tiempo de la forma habitual, el director debía seguir curvas matemáticas que los gemelos habían calculado. Estas curvas parecían ondas o espirales al dibujarlas en papel. Los movimientos del director debían coincidir con estas formas, creando gestos que parecían más danza que dirección tradicional. Cuando Akira y Kenji interpretaron por primera vez su pieza para el Dr. S., este permaneció en silencio atónito durante varios minutos después. Terminó. Finalmente, habló. Esto será descartado como un disparate matemático o cambiará la música clásica para siempre. Los gemelos habían presentado infinitas variaciones al concurso del Festival Internacional de Música de Tokio sin muchas esperanzas de ser seleccionados. Sabían que su trabajo era diferente de lo que la mayoría de los jueces esperaban, pero creían que su música merecía ser escuchada. Cuando recibieron la carta de aceptación, estaban emocionados, pero también nerviosos. El concurso se transmitiría en vivo por televisión a millones de personas. Y lo más importante, el juez principal sería Aleandro Terretti, el famoso director de orquesta italiano conocido por su enfoque tradicional de la música clásica. Los gemelos habían investigado cuidadosamente la trayectoria de Alessandro. Conocían su reputación de perfección y su confianza en su capacidad para leer a primera vista cualquier composición musical. También conocían su actitud desdeñosa hacia los enfoques experimentales o innovadores de la música clásica. «Va a odiar nuestra pieza», dijo Kenji mientras se preparaban para el viaje a Tokio. «Tal vez», respondió Akira. «Pero también se supone que es un genio musical. Si alguien puede apreciar lo que hemos creado, debería ser alguien con su experiencia y conocimiento». Los gemelos practicaron su presentación durante semanas. Sabían que solo tendrían 15 minutos para interpretar su pieza y explicar sus métodos. Habían preparado una versión simplificada de infinitas variaciones que se ajustara al tiempo límite. Mientras demostraban su enfoque innovador, también practicaron la técnica de dirección que habían desarrollado. Ambos gemelos podían dirigir su pieza, pero habían decidido que Akira se encargaría de la explicación mientras que Kenji haría la demostración de la dirección si fuera necesario. La noche anterior a la competición, los gemelos apenas durmieron. Revisaron sus fórmulas matemáticas una vez más y practicaron sus movimientos de dirección en la habitación del hotel. Habían traído copias de su composición escritas en notación musical tradicional, pero sabían que esta notación no podía capturar por completo la complejidad de su trabajo. Temprano a la mañana siguiente, visitaron la ópera de Tokio para un breve ensayo con la orquesta de cámara. Al principio, los músicos estaban desconcertados por la partitura, pero a medida que interpretaban secciones de la pieza, comenzaron a comprender su belleza y lógica. «Es como si la música se compusiera sola», dijo el primer violinista. «Cada nota parece generar la siguiente de forma natural». Los gemelos se sintieron alentados por la respuesta de los músicos, pero sabían que la verdadera prueba llegaría cuando se enfrentaran a los jueces. Habían creado algo genuinamente nuevo en el mundo de la música clásica. Su aceptación o rechazo dependía de la disposición de los jueces a escuchar con la mente abierta. Al acercarse la noche y comenzar la competencia, Akira y Kenji ultimaban los preparativos en su camerino. Habían pasado años desarrollando su enfoque matemático para la composición. Esta noche, descubrirían si el mundo de la música clásica estaba listo para su innovación. No tenían ni idea de que su presentación desencadenaría la confrontación más dramática en la historia de la televisión musical en vivo. No tenían ni idea de que su trabajo silencioso y académico humillaría a uno de los directores de orquesta más famosos del mundo. Solo sabían que habían creado algo hermoso y original, y querían compartirlo con el mundo. Los gemelos caminaron hacia el escenario portando las partituras que contenían sus ideas revolucionarias. Tras ellos, dejaban años de paciente trabajo y preparación. Delante de ellos les esperaba un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre.
La ópera de Tokio estaba repleta de 2.000 amantes de la música. Las cámaras de televisión capturaron cada detalle al inicio de la competición. La transmisión llegaba a más de 50 millones de espectadores en toda Asia. En la sección de jueces, Alexandro Torretti se sentó en el centro con aspecto seguro y relajado. Los primeros compositores ya habían presentado sus obras. Un joven pianista coreano interpretó una sonata hermosa pero tradicional. Un violinista chino interpretó una pieza que mezclaba técnicas clásicas con melodías folclóricas. Las interpretaciones fueron magistrales, pero ninguna sorprendió a Alessandro. Todo era exactamente lo que esperaba de jóvenes músicos talentosos. Alessandro tomaba notas rápidas sobre cada actuación. Ofrecía comentarios corteses, señalaba las fortalezas y debilidades técnicas y proporcionaba la clase de retroalimentación profesional que consolidaba su autoridad. La audiencia televisiva lo veía en su mejor momento, con conocimiento, elocuencia y un control absoluto. Los demás jueces se sometieron a sus opiniones, tal como él esperaba. El profesor Tanaka asintió cuando Alessandro elogió la buena técnica. La señorita Chan coincidió cuando señaló pequeños fallos en las interpretaciones. El señor Watanabe tomó notas detalladas de los comentarios de Alessandro, con la clara intención de citarlo en su reseña periodística. A medida que avanzaba la velada, Alessandro empezó a sentirse un poco aburrido. Las composiciones eran competentes pero predecibles. Ninguno de los jóvenes compositores había intentado nada realmente desafiante u original. Empezaba a pensar que esta sería una noche rutinaria de juzgar música agradable pero olvidable. Entonces, el locutor presentó a los sextos intérpretes. Den la bienvenida a Akira y Kenji Yamamoto de Kioto, quienes presentaron su composición original. Infinitas variaciones. Dos jóvenes idénticos subieron al escenario. Vestían sencillos trajes negros y se movían con serena confianza. Hicieron una reverencia cortés a los jueces y al público, y luego se acercaron al micrófono para explicar su trabajo. Buenas noches, dijo Akira en un inglés cuidadoso. Mi hermano y yo hemos pasado 4 años desarrollando un nuevo enfoque de la composición clásica. Nuestra pieza combina conceptos musicales tradicionales japoneses con armonía occidental y principios matemáticos. La expresión de Alessandro no cambió, pero en su interior ya se sentía escéptico. En su experiencia, los jóvenes compositores que hablaban de nuevos enfoques solían indicar que aún no dominaban las técnicas tradicionales, y mezclar matemáticas con música casi siempre producía resultados con sonidos mecánicos artificiales. Kenji continuó la explicación. Hemos descubierto que ciertas secuencias matemáticas pueden generar patrones musicales que suenan naturales y hermosos. Nuestra composición utiliza estas secuencias para crear melodías y armonías que siguen principios orgánicos. Los gemelos entregaron copias de su partitura a cada juez. Alessandro echó un vistazo rápido a los papeles, como era su costumbre. A primera vista, la notación parecía bastante normal. Símbolos musicales estándar dispuestos en 5 pentagramas. Pero al observar más de cerca, notó marcas y símbolos inusuales que no reconoció. ¿Qué son estas marcas adicionales?, preguntó Alessandro, señalando unas líneas curvas dibujadas sobre las notas musicales. Son guías de dirección, explicó Akira. Nuestra pieza requiere una técnica de dirección diferente a la de la música tradicional. Los movimientos del director deben seguir curvas matemáticas en lugar de patrones rítmicos estándar. Alessandro casi se rió. La idea de que estos jóvenes estudiantes pudieran decirle a él, un maestro director, cómo dirigir era absurda. Había estado dirigiendo orquestas desde antes de que nacieran estos gemelos. Ninguna pieza musical era demasiado compleja para sus habilidades. Ya veo, dijo Alessandro con una diversión apenas disimulada. ¿Y crees que los directores experimentados no pueden manejar tu composición usando técnicas tradicionales? Los gemelos intercambiaron una mirada rápida. Podían percibir la actitud escéptica de Alessandro, pero se mantuvieron respetuosos. Creemos que nuestra pieza representa algo nuevo,
dijo Kenji diplomáticamente. Sería un honor para nosotros demostrar nuestro enfoque de dirección si los jueces están interesados. Alessandro agitó la mano con desdén. Eso no será necesario. Puedo leer a primera vista cualquier composición musical. Por favor, continúen con su actuación. Las cámaras de televisión enfocaron a Alessandro mientras se ponía de pie y se acercaba al podio del director. Este era el momento que los espectadores habían estado esperando. El famoso maestro demostrando sus legendarias habilidades de lectura a primera vista. Nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Los miembros de la orquesta de cámara tomaron sus posiciones y prepararon sus instrumentos. Habían ensayado brevemente con los gemelos antes, así que comprendían la pieza mejor de lo que Alessandro creía, pero también sabían que debían seguir la dirección del director durante la interpretación. Alessandro miró la partitura una vez más, confiado en su capacidad para comprender su estructura de inmediato. Los compases iniciales parecían sencillos. Basta. Una melodía sencilla para los violines con un suave acompañamiento de los demás instrumentos. Levantó la batuta y se preparó para comenzar. ¿Listos?, preguntó a los miembros de la orquesta, quienes asintieron en respuesta. Punto. Alessandro dio el primer tiempo, esperando el patrón familiar de la música clásica tradicional. Los violines comenzaron a tocar la melodía que había visto en la partitura. Durante los primeros compases, todo parecía normal. Alessandro dirigió con su precisión y confianza habituales. Pero entonces algo extraño comenzó a suceder. La melodía empezó a cambiar de maneras que no se reflejaban en lo que Alessandro había visto en la partitura. Las fórmulas matemáticas que los gemelos habían incorporado a su composición generaban variaciones que solo se revelaban durante la interpretación. Alessandro intentó anticiparse a la música, pero los patrones cambiaban de forma inesperada. El ritmo parecía doblarse y estirarse según reglas que desconocía. Las armonías se movían en direcciones que desafiaban sus expectativas. En 30 segundos, Alessandro se dio cuenta de que estaba en apuros. La música era hermosa y lógica, pero seguía principios que su formación tradicional jamás le había enseñado. Siguió dirigiendo, pero sus movimientos se volvieron cada vez más inseguros. Los miembros de la orquesta comenzaron a notar la confusión de Alessandro. Algunos intentaron seguir su batuta, mientras que otros intentaron seguir la lógica musical aprendida durante el ensayo. El resultado fue una creciente sensación de caos a medida que las diferentes secciones de la orquesta comenzaban a tocar versiones ligeramente diferentes de la misma pieza. Los movimientos de batuta de Alessandro se volvieron más frenéticos a medida que intentaba recuperar el control. El sudor comenzó a brotar de su frente a pesar de la fría temperatura de la sala de conciertos. Las cámaras de televisión capturaron cada momento de su creciente pánico entre el público. La gente comenzó a susurrar. Esta no era la demostración impecable de maestría musical que esperaban ver. Algo claramente iba mal, pero la mayoría de la gente no entendía exactamente qué sucedía. Los demás jueces observaban en silencio, atónitos. El profesor Tanaka reconoció que la composición de los gemelos revelaba complejidades que no habían sido evidentes en la partitura. La señorita Chen se dio cuenta de que Alessandro se encontraba con algo que escapaba a su experiencia. El señor Gotal comprendió que estaba presenciando un momento histórico de la música clásica en el escenario. Los gemelos observaban con creciente preocupación cómo su composición, cuidadosamente elaborada, se desmoronaba bajo la confusa dirección de Alessandro. Esperaban que su pericia le permitiera apreciar la belleza de su enfoque matemático. En cambio, veían su trabajo destruido por su incapacidad para comprenderlo. Punto. Tras 2 minutos de música cada vez más caótica, Alessandro ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Su confianza se había evaporado por completo. Su reputación de ser un buen lector visual, de leer cualquier composición, acababa de quedar destrozada ante 50 millones de televidentes. Pero en lugar de admitir su error, Alessandro tomó una decisión que lo perseguiría el resto de su carrera.
En lugar de reconocer que se había topado con algo que escapaba a su comprensión inmediata, optó por atacar la composición y a sus creadores. El escenario estaba preparado para una confrontación que cambiaría la música clásica para siempre. La batuta de Alessandro temblaba en su mano mientras intentaba comprender lo que sucedía. La música continuaba a su alrededor, pero ya no seguía ningún patrón que pudiera reconocer. Cada vez que creía entender el ritmo, este cambiaba a algo diferente. Cuando intentó dar entrada a la sección de metales, la melodía ya había llegado a las cuerdas. Los miembros de la orquesta estaban cada vez más confundidos. La mitad observaba la dirección cada vez más errática de Alessandro, mientras que la otra mitad intentaba seguir la lógica matemática que habían vislumbrado durante su breve ensayo con los gemelos. El resultado fue un desastre musical que empeoraba a cada instante. El primer violín, un músico experimentado que había actuado con importantes orquestas de todo el mundo, no dejaba de mirar entre su partitura y la batuta de Alessandro. Las notas escritas parecían bastante claras, pero la dirección de Alessandro sugería una interpretación completamente diferente. El violinista nunca había experimentado tanta confusión durante una actuación profesional. El rostro de Alessandro se enrojecía de vergüenza y esfuerzo. El sudor le goteaba de la frente sobre la camisa blanca. Sus movimientos como director, habitualmente precisos y elegantes, se habían vuelto salvajes y desesperados. Agitaba los brazos en gestos cada vez más amplios, esperando de alguna manera recuperar el control de la situación. Las cámaras de televisión capturaron cada momento de su colapso. El director, al darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo, ordenó primeros planos del rostro de pánico de Alessandro. Los espectadores de toda Asia observaban fascinados. Cuando el legendario director perdió el control ante sus ojos, la gente comenzó a murmurar en voz alta. Algunos pensaron que esto era parte de la actuación, una demostración deliberada de técnicas musicales experimentales. Otros se dieron cuenta de que Alessandro realmente estaba luchando con algo que no entendía. La atmósfera en la sala de conciertos pasó de la anticipación a la confusión y luego a la preocupación. Los gemelos permanecieron de pie a un lado del escenario observando cómo se destruía su composición cuidadosamente elaborada. Podían ver exactamente lo que estaba sucediendo. Alessandro intentaba dirigir su pieza con métodos tradicionales, pero las infinitas variaciones requerían un enfoque completamente diferente. Era como intentar resolver un problema de cálculo usando solo aritmética básica. Kenji le susurró a su hermano: ¿deberíamos parar esto? Está haciendo que nuestra música suene fatal. Akira negó levemente con la cabeza. No podemos interrumpir una actuación. Sería aún más irrespetuoso. Mientras tanto, Alessandro estaba llegando al límite. Tras 3 minutos de música cada vez más caótica, supo que tenía que hacer algo. Su reputación estaba siendo destruida en televisión en directo. Millones de personas lo veían fracasar en lo único en lo que se suponía que era el mejor del mundo. Pero el orgullo de Alessandro le impidió tomar la decisión correcta. En lugar de detener la actuación y admitir que necesitaba ayuda para entender la composición, decidió culpar a la propia música. En su mente, si no podía dirigirla, entonces no era música de verdad. De repente, Alessandro golpeó su batuta. En el atril, el agudo crujido resonó en la excelente acústica de la sala. Los miembros de la orquesta dejaron de tocar de inmediato, dejando un silencio incómodo que pareció eterno. «¡Alto!», gritó Alessandro, y su voz se oyó con claridad por el sistema de sonido de la sala. «Esto es imposible de dirigir». El público televisivo escuchó cada palabra. Las cámaras enfocaron el rostro enfadado de Alessandro mientras se giraba hacia los gemelos. Su compostura habitual había desaparecido por completo, reemplazada por la frustración y el orgullo herido. «¿Qué clase de composición es esta?», preguntó Alessandro, agitando la partitura en el aire. «Estas fórmulas matemáticas, estos símbolos extraños. Esto no es música. Es una especie de ejercicio académico disfrazado de arte».
Los gemelos mantuvieron la calma a pesar del tono agresivo de Aleandro. Habían pasado años preparándose para las críticas a su obra. Sabían que los músicos tradicionales podrían no comprender su enfoque de inmediato. El maestro Torretti Akira dijo respetuosamente: «Entendemos que nuestra composición utiliza técnicas desconocidas. Estaremos encantados de explicar nuestros métodos o demostrar el enfoque correcto para la dirección». La ira de Alessandro aumentó aún más ante esta sugerencia. La idea de que estos jóvenes estudiantes pensaran que podían enseñarle a dirigir era más que insultante. Llevaba dirigiendo orquestas desde antes de nacer. Ninguna pieza musical debería estar fuera de su alcance. Explique sus métodos. La voz de Aleandro se elevó casi hasta un grito. Llevo 22 años dirigiendo orquestas. He actuado en todas las grandes salas de conciertos del mundo. No necesito que dos niños me expliquen la música. El público se quedó atónito ante las duras palabras de Aleandro. No era el comportamiento profesional y digno que esperaban de una competición tan prestigiosa. Los gemelos, a pesar de ser insultados públicamente, mantuvieron su actitud respetuosa. El profesor Tanaka, sentado en la mesa del juez, intentó intervenir diplomáticamente. Quizás podríamos hacer un breve intermedio para hablar de los requisitos técnicos de esta pieza. Pero Aleandro estaba demasiado ido para aceptar una solución razonable. Su ego había sido herido delante de millones de personas, y necesitaba a alguien a quien culpar. Los gemelos y su innovadora composición se convirtieron en el blanco de su humillación. «No hay nada que discutir», declaró Aleandro. «Esta no es una composición musical legítima. Es un disparate matemático creado por gente que no comprende los principios básicos de la música clásica». Kenji finalmente habló, con voz firme a pesar del ataque público. «Maestro, con todo respeto, nuestra composición sigue principios matemáticos que existen en la naturaleza y la música tradicional. Hemos pasado 4 años estudiando estos patrones con nuestros profesores de la Universidad de Kioto». «Universidades», Alessandro rió con amargura. «La teoría académica no tiene nada que ver con la música real. La música surge del corazón, de siglos de tradición, no de cálculos informáticos ni fórmulas matemáticas». Las cámaras de televisión siguieron grabando cada palabra de esta extraordinaria confrontación. Los críticos musicales que veían la transmisión se dieron cuenta de que estaban presenciando un momento histórico. La colisión entre la música clásica tradicional y un enfoque genuinamente nuevo de la composición. La señorita Chun, la joven violinista coreana del jurado, reconoció el talento de las gemelas, aunque Alessandro no. Había escuchado suficiente de su pieza durante la caótica interpretación como para comprender que contenía verdadera belleza e innovación, pero estaba demasiado intimidada por la reputación de Alessandro como para defenderlas. Alessandro continuó su ataque, su voz resonando por toda la silenciosa sala de conciertos. La verdadera música ha sido perfeccionada a lo largo de los siglos por los más grandes compositores de la historia. Mozart, Beethoven, Brahms. Entendieron cómo crear belleza a través de principios establecidos. No necesitaron trucos matemáticos. Los gemelos intercambiaron una mirada. Esperaban cierta resistencia a su enfoque innovador, pero no anticiparon un ataque tan personal y profesional. Aún así, mantuvieron la calma y el respeto. «Tenemos un gran respeto por los maestros clásicos», dijo Akira en voz baja. «Nuestro trabajo se basa en sus cimientos mientras exploramos nuevas posibilidades. Creemos que la música puede seguir evolucionando honrando la tradición». Pero Alessandro ya no atendía a razones. Su humillación se había convertido en rabia y necesitaba destruir lo que no podía comprender. Evolución. Esto es una evolución. Esta es la destrucción de todo lo bello de la música clásica. Los miembros de la orquesta permanecieron sentados en un silencio incómodo, aún con sus instrumentos en las manos. Nunca habían presenciado un colapso semejante durante una actuación profesional. Algunos de ellos, de hecho,
Habían empezado a apreciar la composición de los gemelos durante los breves momentos en que pudieron seguir su lógica matemática. El público quedó atónito ante el comportamiento de Alessandro. Muchos habían pagado precios elevados para asistir a este prestigioso concurso, esperando ver presentaciones dignas de nuevas obras musicales. En cambio, presenciaban la crisis de uno de los directores de orquesta más famosos del mundo. Alejandro recogió la partitura y se la arrojó a los gemelos. Los papeles se esparcieron por el escenario como hojas caídas. «Llévense sus tonterías matemáticas y vuelvan a sus ordenadores», gritó, «dejen la música de verdad a los músicos de verdad». Con ese último insulto, Alessandro salió furioso del escenario, dejando atrás a un público conmocionado, miembros de la orquesta confundidos y dos jóvenes compositores cuya obra innovadora acababa de ser públicamente destruida por el hombre que se suponía debía juzgarla con imparcialidad. Las cámaras de televisión siguieron a Alessandro mientras desaparecía entre bastidores, y luego se enfocaron en los gemelos, que permanecían en silencio entre las páginas dispersas de su composición. En ese momento, el contraste entre el colapso emocional de Alessandro y la digna respuesta de los gemelos lo contó todo. Algo sin precedentes acababa de suceder en el mundo de la música clásica, y 50 millones de personas lo habían visto en directo por televisión. La ópera de Tokio quedó en completo silencio tras la salida furiosa de Alessandro del escenario. 2000 personas se quedaron paralizadas en sus asientos, intentando procesar lo que acababan de presenciar. Las cámaras de televisión seguían grabando, transmitiendo la escena sin precedentes a millones de espectadores de toda Asia. Los gemelos permanecieron en silencio entre las páginas desperdigadas de su partitura. A pesar de la humillación pública que acababan de sufrir, mantuvieron su dignidad. Akira se agachó para recoger los papeles que Alejandro les había lanzado mientras Kenji ayudaba a reunir las hojas esparcidas por el escenario. En la sección de jueces, los 3 jueces restantes estaban paralizados por la conmoción. El profesor Tanaka, la señorita Chun y el señor Watanabe nunca habían visto nada parecido al colapso de Alejandro. Susurraban entre ellos, sin saber cómo proceder con la competencia. El productor de televisión habló con urgencia por sus auriculares, intentando decidir si cortar la publicidad o continuar transmitiendo este drama extraordinario. Los índices de audiencia ya batían récords a medida que se corría la voz sobre el enfrentamiento. Los espectadores llamaban a sus amigos y publicaban en redes sociales, pidiéndoles a todos que sintonizaran la transmisión de inmediato. Entre bastidores, Alessandro caminaba de un lado a otro en su camerino como un animal enjaulado. Su representante, Roberto, quien había volado desde Milán para el evento, intentó calmarlo. «Alessandro, tienes que volver y disculparte», dijo Roberto desesperado. «Esto se está transmitiendo en vivo para 50 millones de personas. Tu reputación está siendo destruida». «¿Mi reputación?». La voz de Alessandro aún temblaba de ira. «Esos niños destruyeron mi reputación. Presentaron un rompecabezas matemático disfrazado de música. Y cuando no pude resolver su acertijo académico, me hicieron quedar como un tonto». Roberto había visto todo el enfrentamiento desde el escenario. Sabía que el ego de Alessandro lo había llevado a una trampa que él mismo había creado. «Nadie te hizo quedar como tonto», dijo Roberto con cautela. «Te encontraste con algo desconocido, en lugar de admitirlo, atacaste a 2 jóvenes músicos que intentaban compartir su trabajo». Pero Alessandro estaba demasiado perdido para aceptar la responsabilidad de sus actos. En su mente, era víctima de un elaborado plan diseñado para avergonzarlo. No podía aceptar que sus legendarias habilidades de lectura a primera vista le hubieran fallado cuando más las necesitaba. De vuelta en el escenario, los gemelos habían terminado de recoger su partitura dispersa. Permanecieron juntos, esperando a que alguien les dijera qué hacer a continuación. Los miembros de la orquesta permanecieron en sus asientos, con los instrumentos listos, inseguros de si la actuación continuaría. El profesor Tanaka finalmente se levantó de la mesa del juez.
Como representante japonés de mayor antigüedad, se sentía responsable de salvar la situación. Subió lentamente al escenario y se acercó a los gemelos. «Disculpen lo sucedido», dijo el profesor Tanaka en japonés, y luego repitió sus palabras en inglés para la audiencia. Su composición merece una escucha adecuada. ¿Estarían dispuestos a continuar con su presentación? Akira y Kenji se miraron, comunicándose en el silencio que solo los gemelos pueden lograr. Habían trabajado durante 4 años para llegar a este momento. Su composición había sido atacada y desestimada públicamente, pero aún creían en su trabajo. «Sí», dijo Akira en voz baja. «Nos gustaría completar nuestra presentación si es posible». El público comenzó a murmurar en señal de aprobación. Muchos en la sala de conciertos se habían sentido perturbados por el comportamiento de Alejandro. Querían escuchar lo que los gemelos realmente habían creado sin la interferencia de un director que claramente no entendía su enfoque. «¿Profesor?» Tanaka asintió y regresó a la mesa del juez. Habló brevemente con la señorita Chen y el señor Watanabe, y los tres coincidieron en que los gemelos debían tener la oportunidad justa de presentar su trabajo adecuadamente. Mientras tanto, las cámaras de televisión capturaron cada detalle de este notable giro de los acontecimientos. El productor decidió continuar la transmisión en vivo, reconociendo que los espectadores estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de la música clásica. La señorita Chun se puso de pie y se dirigió directamente a los gemelos. «Entendemos que su composición requiere una técnica de dirección especial. ¿Estarían dispuestos a mostrarnos esta técnica?» Este era el momento que los gemelos habían esperado antes de que el colapso de Alessandro lo arruinara todo. Kenji dio un paso al frente e hizo una reverencia cortés a los jueces y al público. «Sería un honor para nosotros demostrar nuestro enfoque de dirección», dijo Kenji. «Nuestra pieza está diseñada para seguir curvas matemáticas en lugar de patrones rítmicos tradicionales. ¿Puedo mostrársela?» Los jueces asintieron en señal de aprobación. El profesor Tanaka le indicó a Kenji que se acercara al podio del director, donde Alessandro había sufrido su humillación minutos antes. Mientras Kenji caminaba por el escenario, las cámaras de televisión seguían cada uno de sus movimientos. Los espectadores podían apreciar el contraste entre su actitud tranquila y respetuosa y la salida enojada de Alessandro. Aquí había un joven músico dispuesto a compartir su conocimiento en lugar de protegerlo. Celosamente, Kenji recogió el bastón del conductor que Alessandro había abandonado en el podio. Lo sostuvo suavemente, casi reverentemente, como si entendiera la responsabilidad que venía con este simple palo de madera. «Nuestra composición sigue lo que llamamos conducción orgánica», explicó Kenji a la audiencia. En lugar de vencer el tiempo en patrones cuadrados, los movimientos del conductor siguen las curvas naturales que aparecen en nuestras fórmulas matemáticas. Para demostrar, Kenji comenzó a mover el bastón en gestos fluidos y elegantes que parecían bailar más que la conducción tradicional. Sus movimientos trazaron espirales y olas invisibles en el aire. Siguiendo los principios matemáticos que él y su hermano habían descubierto, incluso sin música, la audiencia podía ver que esto era algo completamente diferente de la conducción convencional. Los gestos de Kenji eran hermosos de ver, combinando la precisión de las matemáticas con la gracia de la expresión artística. «Estos movimientos reflejan los patrones en nuestra composición», explicó Akira desde el lado del escenario. «Cuando el conductor sigue estas curvas, la orquesta puede sentir la flujo natural de nuestras secuencias matemáticas». Los miembros de la orquesta observaron con creciente interés. Durante su breve ensayo con los gemelos, habían sentido algo especial sobre este enfoque para conducir. Ahora podían ver la teoría detrás de la práctica. Miss Chun estaba particularmente fascinado por la explicación de los gemelos. Como músico profesional, reconoció que habían desarrollado algo realmente innovador. «Esto es notable», dijo en su micrófono. «Has creado un nuevo lenguaje para la expresión musical». El profesor Tanaka asintió de acuerdo.
Sus décadas de estudio de tradiciones musicales orientales y occidentales lo habían preparado para apreciar la síntesis gemela de diferentes enfoques. Esto representa una verdadera fusión de precisión matemática e intuición artística. Observó. El señor Watanabe estaba tomando notas frenéticas, al darse cuenta de que estaba presenciando un momento histórico en la música clásica. Su revisión del periódico de este evento sería diferente a todo lo que había escrito. La audiencia televisiva estaba igualmente cautivada. Las redes sociales explotaron con comentarios sobre el dramático contraste entre el desglose de Alessandro y los gemelos. Explicación elegante de su trabajo. Millones de personas estaban recibiendo su primera introducción a un enfoque completamente nuevo para música clásica. Pero la verdadera prueba vendría cuando los gemelos realmente realizaron su composición utilizando su técnica de conducción innovadora. Los documentos dispersos habían sido recolectados y reorganizados. La orquesta estaba lista. Los jueces estaban ansiosos por escuchar cómo sonaban realmente las variaciones infinitas cuando se realizaban correctamente. Mientras Kenji se preparaba para comenzar la actuación, Alessandro se sentó en su camerino, sin darse cuenta de que su humillación estaba a punto de ser agravada por el éxito gemelo. Había descartado su trabajo como tonterías matemáticas, pero estaba a punto de demostrarse espectacularmente equivocado. El escenario estaba preparado para una revelación musical que reivindicaría los años de trabajo de los gemelos y expondría las limitaciones de incluso los músicos tradicionales más experimentados. La música clásica estaba a punto de evolucionar de manera que nadie esperaba. Transmitir en vivo a una audiencia de 50 millones de personas. En las salas. Los miembros del equipo de televisión se prepararon para capturar lo que se convertiría en una de las actuaciones más importantes en la historia de la música clásica. Los gemelos habían sobrevivido a su humillación y estaban a punto de transformarlo en triunfo. Kenji se paró en el podio del conductor sosteniendo el bastón con una confianza tranquila. El mismo lugar donde Alessandro Touretti había sufrido su humillación. Solo unos minutos antes se convirtió en el escenario de algo completamente diferente. Las cámaras de televisión se centraron en la cara tranquila de Kenji mientras se preparaba para demostrar cómo se suponía que sonaría realmente las variaciones infinitas. Los miembros de la orquesta ajustaron sus posiciones y prepararon sus instrumentos. Durante su breve ensayo con los gemelos anteriormente, habían visto algo extraordinario. Ahora tendrían la oportunidad de experimentar toda la belleza de esta composición revolucionaria. Akira se paró al costado del escenario, lista para girar páginas y brindar apoyo a su hermano. Los gemelos habían actuado juntos durante tantos años que podían comunicarse a través de los más mínimos gestos. Akira sabía exactamente cuándo Kenji necesitaría aliento o asistencia. Damas y caballeros, el profesor Tanaka anunció a la audiencia: ahora escucharemos variaciones infinitas realizadas como los compositores previstas. La sala de conciertos se volvió perfectamente tranquila. Cuerpo entero. Los instrumentos se unieron a uno por uno. Cada parte se ajusta perfectamente a los demás según los principios matemáticos incrustados en la composición. Sonido caótico que había surgido bajo la conducción de Alessandro. Esta era la música que parecía respirar con su propia vida, siguiendo patrones que se sentían sorprendentes e inevitables. Las matemáticas que los gemelos se habían tejido en su composición crearon armonías que ningún compositor tradicional habría pensado escribir. Sin embargo, estas armonías sonaban completamente naturales, como si hubieran estado esperando ser descubiertas en lugar de inventarse. La señorita Chun observó con asombro cómo la dirección de Kenji trajo capas de belleza que no habían sido evidentes en la puntuación escrita. Las fórmulas matemáticas estaban generando relaciones musicales que se revelaron solo durante el rendimiento, creando una composición que realmente estaba viva y constantemente evolucionando. El profesor Tanaka reconoció elementos de la teoría de la música japonesa tradicional en el trabajo de los gemelos, pero combinado con los principios armónicos occidentales de formas que nunca había imaginado posible. El resultado fue algo que honró a ambas tradiciones mientras creaba algo completamente nuevo.
Los miembros de la orquesta estaban teniendo una experiencia extraordinaria. Cada músico podía sentir cómo su parte individual contribuyó a patrones más grandes que se extendieron más allá de lo que cualquier jugador podría percibir. Estaban participando en un organismo musical que era mayor que la suma de sus partes. A medida que avanzaba la pieza, la dirección de Kenji se volvió aún más fluida y elegante. No solo vencía el tiempo o las entradas en cola. Estaba dibujando las curvas matemáticas en el aire, y la orquesta seguía esas curvas con su sonido. La música y las matemáticas se habían convertido en un idioma unificado. La audiencia se sentó en silencio hechizado. Muchos de ellos habían asistido a cientos de conciertos clásicos, pero nunca habían escuchado algo así. La música parecía componerse en tiempo real siguiendo las leyes tan naturales y hermosas como los patrones de olas en el agua o las hojas que crecen en los árboles. Los espectadores de televisión tenían la misma reacción. Las redes sociales explotaron con comentarios de personas que no podían creer lo que escuchaban. Los músicos de todo el mundo detuvieron lo que estaban haciendo para escuchar esta actuación revolucionaria. En su camerino, Aleandro podía escuchar la música a través de las paredes. A pesar de su ira y humillación, no pudo evitar escuchar. Como músico profesional, reconoció que algo extraordinario estaba sucediendo en el escenario. El sonido era diferente a todo lo que había encontrado en sus 22 años de conducción. Por primera vez desde su desglose, Alessandro comenzó a dudar de su duro juicio del trabajo de los gemelos. La música que estaba escuchando era innegablemente hermosa y sofisticada. Pero su orgullo le impidió admitir que podría haber estado equivocado. Mientras tanto, Kenji continuó conduciendo con creciente confianza y alegría. Esto era lo que él y su hermano habían soñado durante 4 años, la oportunidad de compartir su visión musical con el mundo. Cada gesto que hizo dio vida a su poesía matemática. La pieza comenzó a construir hacia su clímax, y la conducción de Kenji se volvió más dramática mientras mantenía su calidad fluida y orgánica. La orquesta respondió con una intensidad creciente. Cada sección empuja sus habilidades técnicas para que coincida con el poder emocional de la composición. Akira observó a su hermano con orgullo y felicidad. A pesar de la humillación que habían soportado, su trabajo finalmente se escuchó como habían pretendido. Los 4 años de estudio, cálculo y práctica se estaban reivindicando de la manera más pública posible. A medida que las variaciones infinitas llegaron a su conclusión, los patrones matemáticos comenzaron a resolverse en una progresión armónica final que parecía inevitable y sorprendente. La dirección de Kenji guió a la orquesta a través de estos momentos finales con perfecta precisión y emoción profunda. Las últimas notas se desvanecieron en silencio y para varios segundos, nadie en la sala de conciertos se movió o respiró. La belleza de lo que acababan de experimentar necesitaba un momento para establecerse en sus mentes y corazones. Entonces comenzó el aplauso. Comenzó con algunas personas aplaudiendo. Luego se extendió por toda la audiencia como una ola. En cuestión de segundos, toda la sala de conciertos estaba de pie, dando a los gemelos el tipo de ovación de pie que la mayoría de los músicos solo sueñan con recibir. Los jueces se pusieron de pie y aplaudieron con obvio entusiasmo. El profesor Tanaka estaba limpiando las lágrimas de sus ojos. La señorita Chin estaba sacudiendo la cabeza con asombro. El señor Watanabe ya estaba planeando el titular de su revisión de periódico. La revolución de la música clásica transmitida en vivo a millones. Kenji dejó el bastón y se acercó para unirse a su hermano. Los gemelos se inclinaron profundamente ante la audiencia, luego ante los jueces, luego ante los miembros de la orquesta que han brindado su composición a la vida tan bellamente. El aplauso continuó durante más de 5 minutos. Los televidentes de todo el mundo llamaban a sus amigos, compartían videos en las redes sociales y discutían lo que acababan de presenciar. Las escuelas de música ya planeaban agregar el técnicas de gemelos a sus planes de estudio. Cuando los aplausos finalmente se calmaron, el profesor Tanaka se acercó al micrófono en la mesa del juez. Su voz estaba llena de emoción mientras hablaba. Damas y caballeros,
Acabamos de presenciar algo sin precedentes en la historia de la música clásica. Akira y Kenji Yamamoto han creado una forma genuinamente nueva de expresión musical que honra la tradición mientras se abren posibilidades completamente nuevas para futuros compositores. La señorita Chun agregó sus propios comentarios. Esta actuación demuestra que la innovación y la belleza no son opuestos. Los gemelos nos han demostrado que las matemáticas y la emoción pueden trabajar juntos para crear arte que toque el alma. Incluso el señor Watanabe, que generalmente estaba reservado en sus declaraciones públicas, fue trasladado a alabanza. En 30 años de crítica musical, nunca he escuchado nada que combine la innovación técnica con una belleza musical tan genuina. Los gemelos aceptaron estos cumplidos con la misma dignidad tranquila que habían demostrado durante el ataque de Alandro. Nunca habían tratado de humillar a nadie ni probar su superioridad. Simplemente habían querido compartir algo hermoso que habían descubierto juntos. Como concluyó la competencia de la noche, era obvio para todos que los gemelos no solo habían ganado el primer lugar, sino que también habían cambiado la música clásica para siempre. Su enfoque matemático para la composición y conducción inspiraría a los músicos de todo el mundo a explorar nuevas posibilidades. Pero la verdadera victoria no fue ganar una competencia. Fue al demostrar que la innovación y el respeto podrían triunfar sobre los prejuicios y el orgullo. Los gemelos se habían enfrentado al peor tipo de humillación profesional y respondieron con gracia, dignidad y la tranquila confianza que proviene de saber que ha creado algo realmente valioso. Alessandro Tretti permaneció en su camerino. Finalmente comenzó a comprender la magnitud de su error. Los gemelos no se habían propuesto humillarlo. Se había humillado al negarse a aprender algo nuevo. A las 2 horas del final de la transmisión, los videos de la confrontación entre Alessandro Torretti y los gemelos de Yamamoto se extendían por internet como un incendio forestal. El dramático contraste entre el desglose de Alessandro y los gemelos Gracefeld-Triumph creó una de las historias más convincentes en la historia de la música clásica. Los sitios web de música se estrellaron bajo el peso del tráfico mientras las personas buscaban más información sobre variaciones infinitas y sus creadores. Las plataformas de redes sociales se inundaron con clips de la hermosa técnica de conducción de Kenji y las discusiones sobre los principios matemáticos detrás de la composición de los gemelos. En Tokio, los gemelos regresaron a su habitación de hotel, exhausta, pero estimulada. Habían logrado algo más allá de sus sueños más salvajes. Su enfoque revolucionario de la música había sido validado en el escenario más grande del mundo. Pero también estaban entristecidos por lo que le había sucedido a Alessandro. «Lo siento por él», dijo Akira mientras estaban sentados en su habitación de hotel viendo informes de noticias sobre los eventos de la noche. «Nunca quisimos humillar a nadie. Solo queríamos compartir nuestra música». Kenji asintió de acuerdo. Es un director talentoso. Si hubiera estado dispuesto a escuchar y aprender, esta noche podría haber sido un triunfo para todos. Mientras tanto, Alessandro permaneció en su camerino en la ópera de Tokio mucho después de que todos los demás se hubieran ido. Su gerente, Roberto, había dejado de tratar de convencerlo de que hiciera una declaración pública. Las cámaras de televisión se habían ido. La audiencia se había ido. Pero Alessandro no pudo abandonar la escena de su humillación. Por primera vez en su carrera, Alessandro se vio obligado a enfrentar la posibilidad de que pudiera estar equivocado sobre algo importante. La música que había escuchado durante la actuación de los mellizos fue innegablemente hermosa y sofisticada. Su duro desestimación de su trabajo ahora parecía ignorante y cruel. Roberto finalmente convenció a Alessandro de regresar a su hotel, pero el director pasó toda la noche leyendo la cobertura de noticias de los eventos de la noche. Cada artículo, publicación de blog y comentarios en las redes sociales parecía confirmar la misma conclusión. Los gemelos habían creado algo genuinamente revolucionario, y Alessandro se había avergonzado al negarse a reconocerlo. La reacción internacional fue rápida y decisiva. Los críticos de música que habían elogiado a Alessandro durante años ahora cuestionaban su juicio y su carácter.
Las orquestas que habían estado ansiosas por trabajar con él comenzaron a cancelar futuros compromisos. Su reputación construida durante 22 años de excelencia se estaba desmoronando en cuestión de horas. Pero la verdadera historia fue el ascenso repentino de los mellizos a la fama internacional. Por la mañana recibían solicitudes de entrevistas de las principales redes de televisión en todo el mundo. Las escuelas de música les pidieron que dieran conferencias sobre sus técnicas. Las orquestas solicitaron permiso para realizar variaciones infinitas. El Tokyo International Music Festival anunció que los gemelos habían ganado el primer lugar por una decisión unánime de los jueces restantes. El premio incluyó un contrato de grabación con un importante sello de música clásica e invitaciones para actuar en prestigiosos lugares de todo el mundo. El maestro de composición de los gemelos en la Universidad de Kioto estaba abrumado por la atención que recibían sus alumnos. Sabía que eran talentosos, dijo a los periodistas. Pero nunca imaginé que su trabajo tendría un impacto global tan inmediato. En una semana, los conservatorios de música en Europa y América se contactaban al Dr. Sado para organizar intercambios que permitirían a sus estudiantes estudiar el enfoque matemático de los gemelos para la composición. Las técnicas que Aleandro había descartado como tonterías académicas estaban siendo adoptadas por las escuelas de música más prestigiosas del mundo. Los gemelos manejaron su repentina fama con la misma dignidad tranquila que habían demostrado durante la competencia. Dieron entrevistas para explicar sus métodos, pero siempre enfatizaron que su objetivo era expandir las posibilidades musicales, no reemplazar los enfoques tradicionales. Tenemos un gran respeto por la tradición clásica, explicó Akira durante una entrevista televisiva. Vemos nuestro trabajo como agregar nuevos colores a la paleta que los compositores pueden usar para crear belleza. Alessandro, mientras tanto, estaba experimentando el periodo más oscuro de su vida profesional. 3 orquestas importantes recaudaron sus próximos compromisos. Su sello de grabación puso su último proyecto en espera. Las revistas de música que una vez celebraron sus logros ahora publicaban análisis críticos de su comportamiento. La parte más dolorosa fue que Alessandro sabía que las críticas eran merecidas. Había dejado que su orgullo y prejuicio lo ceguen ante algo realmente innovador y hermoso. Su ataque contra los gemelos había revelado fallas de personajes que muchas personas en el mundo de la música clásica habían sospechado pero nunca vistos se exhibieron tan públicamente. Después de 2 semanas de aislamiento y autorreflexión, Aleandro finalmente tomó una decisión difícil. Llamó a una conferencia de prensa en su hotel en Milán y emitió una disculpa pública que se transmitió en todo el mundo. Cometí un grave error en el Festival Internacional de Música de Tokio, dijo Alessandro, su voz humilde y sometida. Permití que mi orgullo me impidiera apreciar algo genuinamente innovador y hermoso. Atacé públicamente a 2 jóvenes músicos que merecían respeto y aliento, no críticas y humillaciones. Hizo una pausa, claramente luchando con sus emociones. Akira y Kenji Yamamoto han creado algo notable. Su enfoque matemático de composición representa un verdadero avance en la música clásica. Me equivoqué al descartar su trabajo, y me equivoqué al tratarlos con tanta falta de respeto. Alessandro anunció que tomaría un sabático de la conducción para estudiar nuevos enfoques de la música, incluidas las técnicas matemáticas de gemelos. También estableció un fondo de becas para jóvenes compositores que estaban experimentando con enfoques innovadores de la música clásica. La disculpa fue bien recibida por la mayoría de las personas en el mundo de la música clásica, pero la reputación de Alessandro nunca se recuperó por completo. Continuó conduciendo, pero ya no se lo consideraba el genio intocable que había sido una vez. El incidente de Tokio había revelado que era humano, falible y capaz de serios errores en el juicio. Los gemelos, graciosos como siempre, aceptaron públicamente la disculpa de Aleandro. No guardamos rencor, dijo Kenji durante una entrevista. Cometer errores es como las personas aprenden y crecen. Esperamos que la apertura de Maestro Touretted para aprender cosas nuevas inspire a otros músicos a seguir explorando nuevas posibilidades. 6 meses después de la competencia de Tokio,
Las variaciones infinitas habían realizado más de 50 orquestas en todo el mundo. Las gemelas habían compuesto 3 piezas más utilizando su enfoque matemático, cada uno de los cuales explorando los diferentes aspectos de sus técnicas innovadoras, continuando el estilo que Kenji había demostrado. Después del incidente de Tokio, Alessandro y los gemelos finalmente se encontraron nuevamente en un festival de música en Viena. Alessandro había pasado los meses intermedios estudiando sus técnicas e incluso había aprendido a realizar variaciones infinitas adecuadamente, sin tensión ni animosidad. Les debo a ambos una deuda tremenda. Alessandro dijo simplemente, me enseñaste que siempre hay más que aprender, incluso después de 23 años de conducción. Gracias por tu paciencia y gracia durante mi momento de ignorancia. Los gemelos se inclinaron cortésmente, pero Akira habló por ambos. Nos sentimos honrados de haber jugado un pequeño papel en su viaje musical, maestro. La innovación en la música pertenece a todos, no solo a nosotros. El incidente de Tokio se convirtió en un estudio de caso impartido en escuelas de música en todo el mundo, no solo como un ejemplo de innovación musical, sino como una lección sobre la humildad, el respeto y la importancia de permanecer abiertos a las nuevas ideas. El enfoque matemático de gemelos para la composición inspiró a una nueva generación de musicianos a explorar los límites entre la ciencia y el arte. Para su voluntad de experimentar con nuevas técnicas y su aliento a los jóvenes compositores, que cualquiera de los cuales podría lograr solo. Ese arte siempre está evolucionando y que los mejores artistas son aquellos que permanecen abiertos a aprender algo nuevo sin importar cuán experimentados o exitosos sean.